Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en bien vivir y bienaventurados. Todos sus seres amados y todos los seres amados congregados en el monte, en la montaña, en la cima, con Jesús, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, la carta magna que con Jesús en el Nuevo Testamento, según las Sagradas Escrituras, actualiza, dándole plenitud a la ley mosaica, al estilo de vida humano, con la sabiduría humana, como se le conocía antes de conocer el Espíritu Santo, que esa es la sabiduría divina. Lo humano ya es solo conocimiento, es ciencia. Y ahí derivan querer estudiar las ciencias de la paz, las ciencias del espíritu, las ciencias de la libertad y las que quiera. Miles de millones de ciencias. Sin conciencia de Dios. Sin creer en Dios, sin crear con Dios, porque no se le cree a Dios. Entonces las sociedades se han ido estableciendo creyéndole a Dios, al no Dios, al antidios. ¿Saben a quién me refiero? Al enemigo de Dios, al adversario, al opositor, al mentiroso, el patán. Entonces, es la negación de la realidad, que es el orden natural, que es la creación y el creador. Entonces, por antítesis, como antiparadigma, como antipropuesta, se viene tejiendo todo en sociedad o individualmente y en una cultura, porque se prima lo que marca el cerebro reptiliano, mamífero, primario, que son las necesidades básicas. Supervivir. Super el que está un poquito más por encima. Sobrevivir el que la va sobrellevando ahí en nivel. Y la pervivencia, que es la especie misma en su evolución natural. Podrían ser niveles de conciencia ambiental que hay que tener para poder entender la razón, comprender en el corazón y trascender en el alma. Eso es lo que en las bienaventuranzas nos propone la cátedra, ya no de la conciencia ambiental, sino la conciencia en Dios, de la plenitud de vida, en el orden natural. Podrá tener otro nombre, dejémoslo como sugerido para esta reflexión. Hoy 29 de enero del año 2023, que en gracia de Dios domingo, día que dominó el Señor, nos trae ese regalo maravilloso que en gracia de Dios hemos meditado la palabra de Dios ya en profundidad a la previa, que igualmente se hizo para Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, se hizo en Fundación Amayá. Y Dios mediante en breve se profundizará también en Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación ECARAM, Escuela de la Conciencia Ambiental Rubén Amaya Morales. En sus orígenes, con la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, tesis de la maestría en Ciencias Ambientales, con profundidad en gerencia ambiental, cuando en aquel entonces, a finales de los 90, principios del 2001,
el paradigma rector a nivel bancario, que es occidental, y en ese proceso de occidentalización, llamado desarrollo, que ahora es la globalización, hoy 2023, 30 años después, sigue siendo lo mismo. El capital natural crítico, orientado desde la perspectiva medio ambiente a los recursos naturales, funciones de soporte, funciones informativas, funciones creativas, productivas y funciones regulativas, que derivan de Grecia, ya se había dicho en algún momento, desde la perspectiva militar, una tríada de gobierno que es económico, político y social. Es decir, para que ese arreglo fuera simétrico en la perspectiva trinitaria, me inspiraba ya el Espíritu Santo por aquel entonces, en gracia de Dios, una tríada. Si el desarrollo sostenible habla natura, sociedad y cultura, pues bueno, esos tres medios, medio natural, medio social, medio cultural. Pero para que fuera un pentágono, una pentadimensión, 5, como sería pues la estrella de David, serían las 5 funciones de soporte, natura. Ahí ingresamos la segunda, que es la humana. Y ese se iría más al campo de educación, cultura y formación, de la conciencia ambiental. La tercera, que es informativa, entonces ya no es solo la información natural, sino la información social, la información cultural. La cuarta, que ya sería no solo productiva, porque es otras formas de relacionamiento, como naturaleza. Ya naturaleza humana, pero no humana también, y producto de esa interacción entre la raza humana y especies o razas o formas de organización social no humanas, para un bien vivir, no solamente con el criterio antropocéntrico de satisfacer las necesidades básicas humanas. ¿Por qué se insiste en básicas? Porque es lo que se ha simplificado ahí como la materia, lo material, lo orgánico. O sea, garantizar, hablamos del nivel del hemisferio del cerebro reptiliano, entonces la supervivencia de la especie. O la pervivencia, que eso es más de las comunidades originarias, hablan de pervivencia. En Occidente se habla más de supervivencia y eso se podrá entender más adelante por las cuestiones de inequidad, de iniquidad y de inocuidad, del llamado desarrollo sostenible y las formas de ver las necesidades, los satisfactores de necesidades y la satisfacción de unos en una élite, de unos pocos en otro nivel y de ninguno en la gran mayoría. Pero de eso hablaremos Dios mediante en breve. Entonces ahí estarían formas de relacionamiento, además, como se decían, información, funciones informativas, estéticas, proféticas, místicas, ascéticas, éticas. O sea, el ser humano en una vivencia a plenitud, es decir, a profundidad. Si se quiere asociar con NAES, un referente, ya no es la ecología superficial, del medio natural, los ecosistemas, la ecología, los factores bióticos, abióticos y lo que permite la vida en el común, el darwinismo o el evolucionismo como tal, sino que es trascender niveles de conciencia. Ya entraríamos a mirar ahí a nivel de la intelectualidad, las inteligencias múltiples, las mentes en sus diversidades. No solamente la mente racional occidental, que ese es el Homo sapiens. Y entonces, ¿qué pasará con especies otras? Se consideraban a los indígenas, a los nativos, a los hermanos originarios salvajes, sin alma, sin espíritu.
sin ánima, de otras perspectivas, desalmados, no civilizados. Todas esas formas de mal relacionamiento, de no relacionamiento y de fomentar un relacionamiento imperfecto, incompleto, incoherente con lo que se pretenden poner allí como virtudes, como valores, como premisas en una carta de navegación. Todo esto va orientado a planificación, o sea, a una previsitación del futuro, entre comillas, para proyectar escenarios de un presente que se vienen haciendo desde una lectura del pasado, o sea, una retrospectiva. Mirar de atrás para pasar por el frente hacia adelante en una línea de tiempo, lo cual es inocuo, inútil e inequitativo. Porque pasado, presente y futuro no existen. Es una trama espaciotemporal energética vinculante ya en un eterno presente. Es de ipso facto. Es ahí, in situ, intempestivo, como se diría acá en el campo, la región, o en la zona andina, repentinizar, como el que hace allá las trovas. También en Europa, los troveros, con una palabra desarrollar un hilo conductor de una poesía, de una canción, de una expresión artística. Entonces aquí en la información entra en el arte, la cultura, pero no la cultura como llevar un grupo folclórico a cantar allá, en este caso vallenatos o de otra zona del norte del país, o traer troveros de allá de Italia, no, eso no tiene nada que ver. O ponerlo más representativo, el folclore de la danza y sumarlo ahí. No, no, es la vinculación en la cosmogonía, cómo vinculan esas razas humanas con las razas no humanas y con los abuelos, los espíritus, los territorios, pero desde los astros, desde los planetas otros, desde la Vía Láctea. Esas son las referencias. Porque qué culto, es la pregunta por el origen, camino y fin. En nuestro caso, en nuestra religión cristiana, alfa y omega, Cristo. Principio, camino y fin. Camino, verdad y vida. Eso es de lo que nos vamos a ocupar Dios mediante en breve con las bienaventuranzas, la nueva carta de navegación, la nueva forma de configuración de lo que es el reino de los cielos, que no está lejos de este mundo, está aquí mismo, el corazón, cada quien, en gracia de Dios, bautismados, en común unión y en conversión. Antes de haber tenido, obviamente, meditación, oración, ayuno y acción. ¿Por qué? Porque esto vamos a llegar a la conclusión. No es por conocimiento humano, no es por la información humana, no es por la innovación humana. Es por la gracia de Dios en carismas que los amalgaman ahí, los entraman. Carismas, dones y gracias, esa tríada. Y se verán frutos. Fructificará, redundará en bienaventuranza. Quizá para nosotros no, ojalá que no. Porque eso es marcar el ego. Sembrar algo para cosecharlo y esperar uno a disfrutarlo. Y peor aún, como hace la sociedad hoy en día, solo, de manera aislada, reducida, micro. Eso es idolatría, eso es lo que llamamos pecado en la iglesia, porque es egoísmo y es ponerse por encima de Dios antes que Dios, y es no dar gloria a Dios por lo que se tiene, que no es nada, no tenemos nada, por lo que se es, que no somos nada, por lo que se hace, que no hacemos nada, en gracia de Dios. Sí se puede.
pero sin gracia de Dios no se puede. No es humano. Ese proceso de humanización, de naturalización, de divinización de este acontecer espaciotemporalmente y energéticamente en el planeta es lo que debemos reconfigurar en la cátedra de la concienciación ambiental, hoy 29 de enero del año 2023, con el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Aquí en las tierras antioqueñas uno habla más de montaña, ser montañero, ¿sí? Un ermitaño, como decía en el caso de Cristo, acampando. Eso. Seres amados. Entonces, allí reconectando, estamos en las funciones, nos quedamos en las funciones que más marcan la globalización. Mal llamadas productivas, no, son creativas. Porque en la producción solamente se habla de explotación, industrialización y comercialización, porque son recursos naturales, porque son bienes y servicios, porque es lo material. Ya se están viendo ahí 3 dimensiones, espiritual, intelectual y emocional. Y están dispersas, están previstas, están configuradas en la naturaleza. Lo sutil, más que lo denso. Y lo que subrayase eso, que serían lo que llaman ahí fuerzas sobrenaturales. Porque todo esto que se está meditando en la palabra de Dios, que está reflexionando en este espacio de Carram, y lo que se aplicaría en cambio gnosis, suena como de un habitar algo que no conocemos, que no comprendemos y que no trascendemos, claro. ¿Qué se puede esperar si ha acontecido Jesús hace 2023 años, por esa época, anunciado ya por los profetas hace más de 3600 años, con los pueblos judíos, judio-cristianos, y se ha venido y pervive, ya de vivir, porque es la promesa de Dios. Cielo, tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en María Santísima. Amén. Esa acción creadora acontece. Jesús está vivo, es activo y es prospectivo. Como se hacía la analogía en estos días con Fray Nelson Medina, que él mismo hizo, el del ancla. Esos anzuelitos clavados en el corazón para constituir a través del amor, en esa amornización, como bien llamamos ahora Sion, el orden natural desde el nuevo Jerusalén, pero ya no en la manera cruzadas, porque es que la gente cuando se habla de justicia, paz y equidad, piensa es en lo mismo que se hacía en Antigua, con la ley mosaica, que Jesús venía, era a castigar, o sea, a matar a los malos, a premiar a los buenos, a darles medallas, a quitarle al que no tiene. A darle al que sí tiene, porque tiene méritos. O al contrario, que venía a darle al que no tiene, quitándole al que sí tiene, el Robin Hood. Unas lógicas, unas formas, que es desde lo humano, no, por encima de todas esas lógicas. Se encarnó humano, pero sigue obrando desde lo divino. No tendría sentido venir aquí a perder el tiempo, como se dice, a hacer lo mismo, a hacer lo que otros hacen, de la misma forma, siguiendo los mismos estilos de vida, las mismas lógicas, las mismas prácticas. No, esa es la, entre comillas, reevolución, evolucionar, trascender niveles, esa es la transformación de la supuesta formación humana, y seguimos insistiendo, educación que ha sido más de una repetición de contenidos, de una reproducción de modelos
anacrónicos, antagónicos y analfabetas. Y de una generación sucesiva de cosas, de artefactos, de hechura humana, inútil, inocua e inicua en la manera de llevar a cabo la satisfacción de la necesidad en educación. El ser humano no necesita que le eduquen nada. Si establece la relación de mistificación, o sea, con Dios, la mera palabra de Dios lo lleva, puesta en vida. Ser, vida y obra en Jesús. Sentir, pensar y actuar como Jesús. Obras, hechos y acciones como los que él hacía, ya, ¿qué más hay que aprender ahí? De allá no van a venir carreras para el cielo. No espere que allá en el cielo necesitan ingenieros para hacer escaleras hasta allá. Ni estemos pensando en llevar artefactos, no necesitan. Habrá de verse cómo es un reino habitado por almas. ¿Qué podrán necesitar las almas si no ocupan espacio-tiempo? Si se mueven en espacios vectoriales. La gente habla de 1000 años luz, miles de millones de años luz. Eso no cabe en la cabeza humana y eso es una especulación. Eso es un cúmulo de datos manejados en un computador. No es así. Nadie sabe. Porque nadie le enseñó a Dios a calcular la creación. Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Pretender eso. Ni Dios, ni la creación, ni lo creado, hechura humana, tiene medida. O dígase, ¿quién ha podido darle un año más de vida? No artificial, en plenitud a un ser. ¿Quién le podrá dar esa plenitud de felicidad? De que si es conseguir cosas materiales, las tuvo y qué, no es feliz. Si es disfrutar de todos los placeres del mundo, los tuvo y qué, no es feliz. Si es el poder, sí, le dieron el supuesto poder de todo y no es feliz. Porque no pudo en nada. No tuvo nada y no disfrutó nada. Y ya se tuvo que ir. Nos tenemos que ir. Tenemos que entregar esto, desocupar. Es que somos migrantes. No hemos podido entender lo que Jesús tenía muy claro, siempre. Y es que él era itinerante. Hasta pagaba impuestos de extranjero, que no tendría por qué hacerlo. Según la ley mosaica, que todo extranjero tiene que pagar. Él pagaba impuestos para poderse liberar de ese compromiso, o sea, cumplir con las normas humanas, las supuestas leyes humanas, el derecho humano. Pero el derecho es la derecha de Dios, es la justicia divina, santificación. Y no por ser santo es ser estúpido y es no disfrutar, no, es vivir en santidad. Castidad es autoridad con Dios para tener dominio y control de sus emociones, de sus razones, o sea, de sus pensamientos, y dominio espiritual, de su claridad en la creencia. No estar lleno de insolencias, de falsas creencias, de ideologías, y estar cambiando cada rato al mejor postor, o al impostor, que es el enemigo, el adversario, el opositor, que se tomó todos estos bienes y servicios, como los llama, toda la creación, para llenarlos de testaferros y hacerlos supuestamente dueños. ¿Dueños de qué, hombre? ¿Quién se ha llevado un pedacito de tierra para el cielo? O para el infierno, yo no sé para dónde. ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién se ha llevado la familia? O un hijo pues que tanto ama. O una criatura, el perrito. Seres amados, estamos en otro mundo. La pregunta es, ¿en cuál nos queremos quedar? En este. Malas noticias. Somos finitos, somos mortales. Somos, ahí sí, entre comillas, temporales.
breve espacio-tiempo. La canción de aquel cantante, El breve espacio en que no estás, Silvio Rodríguez. Y entonces, ahí ya paso a la quinta función, regulativas. La gobernabilidad, la gestión pública del banco. De la forma bancaria, los estilos de vida. Para quererse perpetrar un poder que también se acaba. En sus estilos, en sus formas, en sus prácticas. Todo pasa. Solo Dios basta. Teresa. Santa Teresa de Jesús. Entonces, con ese arreglo de esa tríada y este arreglo pentagonal, ya se tienen elementos para una nueva configuración. En el modelo allí desarrolla otro pentágono que son los procesos. Se había dicho en algún momento asociados al estudio ambiental, o sea, la complejidad, el diagnóstico, que es una síntesis comparativa entre el ser y el deber ser, pero ahí se hablaba la realidad, o sea, basada más en una transformación. Por ahí una palabra placebo, no sé en qué sentido se podría pensar allí, pero lo han dicho algunos autores, que es como comparar frente a algo que no existe, algo anodino, algo sin sentido. Pero otros comparan el deber ser frente a la norma. Eso es redundar sobre lo mismo, porque es el noísmo. La negación de la negación es la afirmación de lo que no debe ser. Es una redundante. Tiene que haber algo trascendente que lleve más allá, en lo que llaman ahí el marco lógico de fijar unas metas, unos objetivos, unos logros esperados. Porque por más que se llegue a lo más alto, siempre tiene que volver a empezar. ¿Qué pasa con los sistemas de certificación, de acreditación, de estandarización? Llegan a un nivel, ¿qué tienen que hacer? Empiezan con las letras A, B, C, en el caso del llamado castellano, y tienen que seguir doble A, y van combinando, combinaciones, iteraciones, o triple A, y siguen, porque no tienen ya más que medallitas a entregar, más que premios a entregar. Ser el mejor de quién, respecto de que si no ha habido nada distinto. ¿Qué nos hace distintos a ser humanos? Nada. Trascender el alma, y eso es lo que no se puede planificar en lo humano, sino que eso llega desde la divinidad. Para eso vino Jesús a enseñar cómo es. Y hay que desaprender, descodificar, desconstruir todo esto. Entre más nos demoremos, pasamos por el neutro. Quienes van a empezar ahora, niños, niñas, nuevas generaciones, si no se logran atrofiar, si evitamos que las amedrenten, las arredren, decía la palabra en estos días, arredrar, que se alteren en su estructura física, mental, espiritual. Hay todavía una oportunidad. Sembrando semilla en el espíritu. No sembrando árboles. Ellos siembran solos. Dejen los territorios libres. Y ellos se autorrecuperan. La memoria de la tierra. Como dicen ahí los hermanos originarios. ¿Sí? Humberto Maturana en paz descanse decía también. La autoordenación, la autoorganización, la autopoiesis. Eso. Pero si se aspira a lo realmente trascendente, que da plenitud, felicidad, libertad y paz, desde el alma se piensa
en mente ética, o sea, el todo y las partes, en las complejidades. Y se actúa prominentemente replegado, pero eso lo hace el administrador de la orquesta, que es Jesús, en María Santísima, que administra los carismas. Gracias, dones y talentos del Espíritu Santo. Cada uno administra el suyo. Miles de millones de seres. Esto estaría lejísimos. Miles de millones de seres conectados en un alma, en unanimidad, para trascender. La especie humana, mejor dicho, sería el orgullo más grande que podría tener Dios de su criatura. De saber que sí está haciendo lo que le corresponde, pero no lo estamos haciendo. Mis seres amados, que nos quede esa reflexión. Entonces, ya los procesos del Pentágono son diagnóstico, evaluación, ya no del impacto, es que no es pensar el daño, sería una valoración de ese estado pleno para poderle aspirar a él, porque si nos quedamos corrigiendo el daño, ahí nos quedamos frenados. Ahí vienen los cambios para el modelo, más que cambio, la transformación del modelo del orden natural. Todos los días el Señor nos regala el Espíritu Santo. Viene en el anterior modelo diseño de escenarios. Aquí no vamos a diseñar nada porque es que ya Dios lo tiene configurado, es que ya el reino de los cielos es y no lo va a cambiar el ser humano. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo cambiar estos para poder que esas bienaventuranzas que nos deja el Señor en el legado, llevarlas a prueba, a puesta, en escena. No estoy hablando de apuestas de negocios, puesta en obra, hechos y acciones. Y que realmente empiece desde ya a garantizar condiciones de plenitud. Claro, justicia, pero descodificando. No es de armas, de guerra, de peleas, no, de batallas, no. Justicia de santificación, ser santos y ser felices. Claro que se pueden tener placeres, pero placeres espirituales, placeres ordenados en alma, mente y cuerpo, placeres no egoístas, no todos. Y así se siguen ya esos prediseños de escenarios y ahora sí viene lo que llamamos administración de ellos. Está la planificación, el estudio previo, la evaluación del impacto, el diagnóstico, el impacto, diseño de escenario y esta administración. Más adelante esos mismos se toman en cambio gnosis con la base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional, que es el desarrollo de la dimensión académica de Eckhart Rand. Eckhart Rand tiene natura, academia, sociedad, economía y gobierno, algo así. Estamos centrados en la segunda, porque es el ser humano, es la humanización de los procesos de vida para dar plenitud. Pues dejemos por hoy allí. Maravillosa reflexión que nos permite el Espíritu Santo hoy en gracia de la palabra de Dios y nos le da vida a estas teorías de vida en orden natural, de las cuales nos ocuparemos en breve con Cambio Gnosis. Siga siendo bendecido, muy agradecido, hasta pronto.